Perfecto, gracias Frodo por atender la reunión del día de hoy. Pues prácticamente me preferiría que fuera una plática de esta situación de lo que queremos ver el día de hoy. Hoy va a ser sobre cambios organizacionales y sobre tipos de personalidades de Carl Jung. ¿Sí? A lo mejor el nombre de Carl Jung te suena, pero nunca hayas visto algo de él. O nunca te ha sonado ese nombre. Sí, ¿verdad? Es un psicólogo muy famoso. Sí, de hecho, si tienes por ahí YouTube o cable, has visto que hay como psicoterapeutas así como muy mágicos y uno de ellos es Carl Jung. Pero bueno, y también amigo de Freud, digámoslo así, ni tan amigos, pero bueno. Ok, entonces, como tal, ayer estuvimos hablando sobre el clima organizacional y creo que toda la semana pasada en la parte de que si estabas en un lugar en donde tú querías ser o no estar, ¿ok? Este, déjame primero si estoy grabando. Sí, sí, la cosa es que cambiar una organización no siempre es lo más fácil del mundo, ¿sí? En esencia, la mayoría de las organizaciones no quieren cambiar. ¿Sí? Hemos hablado de que me acuerdo en esa en la primera clase, que te preguntaba a ti, Frodo, sobre si tú le presentabas una propuesta a tu jefe y tú decías, nah, no va a cambiar, ¿sí? Me acuerdo de ese comentario y muy probablemente si tú llegas como agente de cambio también habrá algunos que digan, nah, 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 mejor continuemos como esto, ¿no? ¿Sí? Entonces existen algo que son barreras para los cambios. En que en cualquier lugar cambiar no es de la noche a la mañana, cambiar no es fácil de alguna manera para algunos, ¿no? Porque tienes que tener voluntades y si tiene que todo el mundo tener voluntad, lo que hemos platicado un poquito el día de ayer. Pero como tal, lo que no platicamos el día de ayer y lo que no metimos más en contexto es que hay grandes cambios de influencia o áreas de influencia en donde tú tienes que trabajar para el cambio de cultura, ¿sí? Por ejemplo, el estilo de liderazgo sí lo platicamos ayer, el trabajo en equipo lo inferimos a través de lo que se dijo ayer, pensando de que era necesario el esfuerzo de todos y que todos pudieran trabajar colaborativamente y que pudieran ser de alguna manera no, no de estas personas que ocultan la tristeza, sino que de alguna manera lo más aportivos posible, las personas que están como dispuestas, siempre dispuestas, no siendo serviles. Esto es súper importante. El sistema de información, al momento de que existen voluntades, siempre debe existir después un sistema de información y comunicación, o sea, sé que una comunicación clara. Frodo, por mejor disposición que tenga tu equipo, si no existe algo que exista de comunicación rápida y eficaz, se vuelve complicado. Claro que las voluntades es lo más importante, pero cuando tiene que irlo acompañando un sistema de comunicación. ¿Qué me refiero con esto, Frodo? Si tú tienes una empresa, busca que tu comunicación sea rápida, que tengas elementos formativos, que cada cierto tiempo estés capacitándolos, que tus políticas de organización estén acompañadas a esa capacitación, exista un sistema de incentivos, que la primera línea, ¿todo bien? Ah, ok. Y que la primera línea esté en la parte alineada con tus nuevos cambios y que estés valorado en resultados. Muy bien. Como te dije, tus retos son que no siempre los administradores, cuando redactan un cambio organizacional, un desarrollo organizacional, no se la creen. Cuando me refiero a diseñadores, no me refiero a diseñadores gráficos, mi estimado. Me refiero a los diseñadores, por ejemplo, el consultor que hizo el cambio organizacional, o cuando me refiere al directivo, ¿sí? Al área de gestión, al gerente, cosas de esas. Y a veces no, como tal, ellos que esto están haciendo no son tan sensibles a la cultura o no reconocen la cultura los directivos, o
Por otro lado, también pasa que a lo mejor han estado cambie y cambie de cultura. Por ejemplo, que dijeran en enero, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la misión, visión, valores. Hicieron un ejercicio de FODA padrísimo, hicieron actividades, muy padre y todo. Resulta ser que llega marzo y otra vez a cambiar. Y llega julio y otra vez a cambiar. Y que no, pongámonos las pilas con esta nueva, porque ya la otra estuvo muy mal. Ok, apenas íbamos acostumbrándonos a una y llega otra nueva, entonces la gente empieza a perder sensibilización al cambio. Y entonces, por ejemplo, le dicen la flor de la semana, así, ahora con qué cantaleta va a venir los directivos o con qué cantaleta van a venir los representantes legales para poder hacer un cambio organizacional, ¿no? Dices, ahora van a podernos decir esto, esto y esto. Y más cuando las reuniones o cuando todas las situaciones de cambio organizacional, te das cuenta que es más de lo mismo en sus mismas agrupaciones. No, no sé si te ha pasado a ti en el vivero, Frodo. ¿Sí? Muy bien. Hay cambios bruscos en la organización, ¿sí? En donde que de repente, lo de Club de Cuervos, creo que sí, tú sí viste la serie, ¿no? No me acuerdo. No. Ah, ok. O bueno, pero nunca, sí, en tu vasta vida seguramente te ha tocado esas empresas heredadas, ¿no? En donde tenían una empresa, un amigo, el papá de un amigo y se lo heredó a tu amigo, ¿no? ¿No te llega a pasar? Sí, ya que... Ok, cuando sucede eso, sí te das cuenta que empiezan a haber cambios demasiado de la noche a la mañana, ¿no? Llega el cuate que estudió cosas y dice, ok, todo iba por tal lado y ¡pum! Ahora nos vamos por tal lado que nada que ver. Habrá personas que digan, oye, pero pues llegamos muy felices y contentos y produciendo por este lado, ¿por qué me la cambias de la noche a la mañana? Sobre todo cuando no existe un sustento. Vaya, si vas a hacer un cambio brusco a la organización, debes de explicar por qué. La gente se va a quedar, es más, si te puede acompañar, si tu poderoso por qué es fuerte o para qué es fuerte. O cuando, bueno, tampoco es fácil cuando la cultura organizacional como tal es destructiva. O sea, sí que estamos refiriéndonos de un lugar de trabajo que pues está en un ambiente toxicón, digámoslo así. Ya ves que está de moda ahorita la palabra de relaciones tóxicas, pues también en el trabajo existen relaciones tóxicas. ¿Sí? Y cuando llega a estar en un trabajo totalmente tóxico, pues empiezan los problemas. Sí, Frodo. Good morning. Entonces, eh, hay que checar ciertos aspectos a la hora de cambiar la cultura organizacional. La primera gran palabra es cómo crear cultura organizacional. Después, ya que la creaste, cómo mantenerla, que es arraigar la cultura. ¿Sí? Después viene de qué depende la estabilidad de esa misma cultura y luego comprender que todas las empresas tienen un ciclo de desarrollo de cultura. Muy bien. Ahora sí que te tocó, pues, bailar en el sentido de que para que me ayudes con la voz, me ayudas tantito con el cómo se crea la cultura. ¿Dónde? Quiero escuchar tu voz. A ver, ¿me lees tantito de cómo se crea la cultura y qué infieres de esto? ¿Cómo se crea la cultura? Papel del fundador. Éxito. Suposiciones del fundador se convierten en suposiciones compartidas. Socialización de nuevos miembros de la cultura existente. Ok, Conocimiento y time. ah, Sin leer aquí o leyendo aquí, cuando decimos cómo se crea la cultura y dice papel del fundador, éxitos, posiciones de fundadores que se convierten en posiciones compartidas, se te da una idea de saber estos puntos, hacia dónde me quiero dirigir con la lectura de estos puntos o que sepas de estos puntos. O no queda nada claro, ¿verdad? No, ¿eh? no. Ok. Cuando tú vas a estar haciendo un cambio organizacional, en este caso, un cambio cultural,
lo primero que tienes que saber es cómo se crea toda esta cultura organizacional. Imagínate tú, Frodo, que ya tomaste la decisión de lo que hablamos de la primera clase, dices, voy a tomar el toro por los cuernos y voy a poner mi propio vivero. Alright, perfecto. ¿Ok? Cuando tú pones tu propio vivero, la cultura organizacional va a ser de lo que tú digas y de lo que tú hagas. Por ejemplo, ahorita en la lavandería, a lo que estoy entendiendo, a lo mejor tengo la información equivocada, depende de la cultura organizacional o de la manera en cómo ve el trabajo Mariana. ¿Sí? A lo que estoy entendiendo. Entonces, se le llama el papel del fundador, no es otra cosa, es que la cultura organizacional va a ser, o la manera de pensar de toda la organización va a ser del fundador. Si el fundador es organizado, la empresa es organizada. Si el fundador no es tan organizado, la empresa no es tan organizada. Así de fácil. Va a tener la esencia de su fundador. ¿Ok? Entonces, si me permites decirte, Frodo, ni modo, pues es que te tocó como así directo, como consultoría. Si quieres poner un negocio de lo que quieras, en lo primerito que tienes que fijarte es en tu generación de hábitos. ¿Qué hábitos tienes? En un diagnóstico es cómo trabajas o cómo trabajamos cada quien, en el sentido de que cuando estés en un entorno así, ¿cómo vas a reaccionar? Y tu pregunta es, a lo mejor no sé cómo trabajo, ¿sí? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo todavía no me tengo mis cualidades y mis defectos. Si es así, felicidades. Hoy terminamos con un pequeño test, o más bien realizarás un pequeño test. Es la tarea, de hecho, del día de hoy, para que sepas tu personalidad en el trabajo. ¿Sí? Pero bueno, pongámoslo que para este punto ya lo supieras. Entonces, si ya tú dijeras, por ejemplo, soy de tal personalidad, esa personalidad normalmente se ve impregnada en el fundador, en la empresa o en la cultura organizacional de la empresa en donde está. Por eso, cuando nace una empresa, al final del camino, nace de las ideas de alguien, pero también al mismo nace de su cultura o de su manera de ver la vida también. ¿Ok? Y luego también, pues por ende, también entran las suposiciones del éxito de su fundador. Entonces, por ejemplo, si tú crees que una empresa para vida de ser exitosa, imagínate que en tus concepciones, que las empresas exitosas se levantan a las 5 de la mañana y se duermen a las 12 de la noche, esa empresa va a abrir de 6:30 de la mañana a 11 de la noche, ¿no? Va a abrir un montón de horas. Pero si a lo mejor para ti el éxito no es en las horas trabajadas, sino a lo mejor, no sé, el mundo digital, voy a compartirte el mío más bien. El mundo digital, entonces esa empresa tal vez ni siquiera tenga un horario como tal fijo de atención, pero sí va a tener sus canales digitales bien poderosos. O sea, toda la cultura organizacional está conforme la idea de éxito de la gente que la pone. Pero también va a tener nuevos empleados, va a tener socialización de los miembros de la cultura existente, va a existir un crecimiento y diversificación a la hora de crear cultura. Por ejemplo, cuando tú contratas nuevas personas, se va adhiriendo su modelo de pensamiento. Hola, buenos días, Verónica. Muy bien. Ok, se adhiere su modelo de pensamiento para estar haciendo digamos, el modelo de pensamiento, así como uno, otro, se va agregando para ver su modelo de crecimiento y con eso cambia su cultura. No sé si me quedó claro porque me desconcentró muchísimo, Verónica. Pero, por ejemplo, pensemos que esta organización fuera entre tú y yo y entra Verónica. ¿Sí? En el momento en que entra Verónica, cambia la cultura organizacional de la empresa, porque se le impregna su manera de pensar también un poco a todo lo que ya llevábamos. ¿Sí? No sé si te ha pasado, por ejemplo, cuando se adhieren, sí, con ustedes se han adherido gente nueva, ¿no?
para tomar Sí. alguna clase y cosas de esas. ¿No sé si te ha pasado que el salón cambia un poco cuando está esa persona? Sí, ok, Ujú. sí, ok. O si te cambian de salón, tú te dieras allá y también el otro lugar se cambia un poquito. Todo depende en el momento en el que llegues, lo que cambia. Si tú estás como pioneros, como de los primeros, normalmente el salón se amolda también a tus maneras de pensar. Pero si eres el nuevo en un lugar en donde ya todos son viejanos, pues tú te tienes más que moldar al nuevo lugar. Ok, y eso hablamos de la creación de la cultura. Tú aportas cultura a un nuevo lugar. Bueno, o más cañón, cuando llegan nuevos líderes y cambian todo. Cuando hacen el cambio brusco, también se crea cultura. Se arraiga cultura o se mantiene la cultura por la atención del líder, reacciones del líder en circunstancias críticas. Por ejemplo, cómo se reacciona una persona ante un problema o una situación. El papel del líder, ¿sí? ¿Cómo están los papeles de su líder? Los criterios de contratación. Por ejemplo, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Si estoy contratando nuevas personas, pero yo los voy a contratar con esta característica. Si lo estoy contratando con esta característica, muy normalmente van a ser con el mismo modelo cultural que tú tienes. Así de fácil. Entonces, se va a mantener y se va a reforzar la cultura organizacional del lugar. Todo depende si el modelo cultural está padre y es atractivo, felicidades, estás en vas a reforzar un muy buen lugar. Pero imagínate, Frodo, si estuvieras en un ambiente no tan padre, o que si la cultura organizacional del lugar no fortalece el desarrollo y tú estás contratando con las mismas características que tienes tú, el fundador, que a lo mejor todavía no te faltan dos, tres torquillas para poder tener algo todo asentado, si fuera así la respuesta, muy probablemente se va a reforzar una cultura organizacional con miedo al cambio, por ejemplo. Entonces, es súper importante mezclar la materia un poquito de gestión empresarial o perdón, no, gestión empresarial no, desarrollo organizacional, mezclarlo un poquito con gestión de capital humano, a tal grado de que cuando tú contrates o cuando tú hagas ciertos elementos de reclutamiento, selección y contratación, aporte nuevos valores o solidifique los valores cuando estos son buenos. Y si no son tan buenos, que vaya cambiando poco a poco a los valores que tú quieres llegar. No sé si me doy a entender. Si la respuesta es más o menos, es simplemente, si no te gusta cómo están los resultados de tu empresa en cuanto a la parte de clima laboral, sencillo. Tú como líder vas poco a poco cambiando elementos, agregando elementos que te refuercen lo que tú quieres lograr, con las habilidades que tú quieres lograr. Muy bien. Cuando ya se crean sistemas y procesos, se arraiga la cultura, va quedando, porque va quedando en papel y va quedando todo claro de cómo quieres todo. ¿Sí? El diseño del espacio físico, cuando haces manuales en pocas palabras, ¿sí? Cuando estás haciendo códigos de ética, cualquier tipo de manual solidifica la cultura. Lo que quieres decir es, por aquí voy y por aquí me quiero quedar. Cuando todo va bien, excelentísimo. ¿De qué depende? La tercera pregunta que pongo aquí es, ¿de qué depende la fuerza y la estabilidad de la cultura? Pues bueno, depende de la estabilidad. ¿Cómo maneja el trabajo un grupo de trabajo y la estabilidad emocional de ellos? ¿De qué tanto pueden conservar los valores y los principios del fundador? También está el mismo fundador, la energía del fundador. ¿Qué significa esto? Pues bueno, si el fundador es un excelente líder y esos líderes que tienen Duracell, que parece que tienen una pilita que nunca se cansan, poco a poco, o más bien, van a mantener la llama de las ganas de tener ese momento de cultura organizacional. Espero que sea bueno, ¿sí? Entonces,
funciona bien cuando el líder está con esa llama impregnándole a todos eventualmente. Como una relación de trabajo, como una relación de pareja, como una relación de la que tú quieras, todo esto se tiene que alimentar. ¿Correcto? Muy bien. El tiempo se estabiliza por los fundadores en su tiempo que estén liderando el grupo. Cuando tienes un día, 2 días, la gente todavía no te toma, pero cuando ya tienes cierto tiempo y tienes la llama encendida, la gente te toma como un marco de referencia, ¿sí? Y si son, y sobre todo, pues viendo del otro lado, si las otras personas ya tienen cierto tiempo, generan cierto compromiso, ¿sí? Y bueno, hablando también de todo lo que tiene que ver con una relación de trabajo, ¿no? Si ya tienes cierto tiempo, cierto compromiso y hay una llama, seguramente se van a estar reforzando y la gente va a ir creciendo en tu organización. Si esta formulita se ve afectada de alguna manera, pues va a pasar de que existan renuncias, de que tengas gente nueva, de que el cuate líder se desanime y bye bye la empresa. Así de cañón. Ay Dios, me fui al revés, al revés. Y por último, de esta serie, ¿sí? Está la parte de cómo se desarrolla la cultura organizacional de un lugar. Sí, Frodo, ¿todo bien? Ok, va. ¿Cómo se desarrolla la cultura organizacional de un lugar? Está desde su nacimiento, adolescencia, vida intermedia y madurez. Lo asemejo como la vida humana. Por eso pongo en la primera lámina de estos, en el primer cuadrito, un bebecito. Cuando la empresa nace, apenas van haciendo todos sus valores. No saben ni qué onda. Todo lo que dice el fundador es totalmente cierto. Es absolutamente cierto y es la verdad y es la manera de pensar de ahí. Si el fundador es cristiano, la empresa es cristiana. Así de sencillo. Todos los valores culturales del lugar, llámese modelos de pensamiento, credo, religión, maneras de cómo ver la familia, maneras de ver cómo ver el amor, maneras de ver cómo ver el trabajo, serán del fundador. Y eso es lo que pasa en el nacimiento. Si las cosas se van bien, si este bebecito que se llama empresa en primer desarrollo funciona bien, se va a convertir poco a poco en un adolescente. ¿Qué es esto? Imagínate que un negocio que de repente empieza a fluir en ventas, empieza a crecer y ya tienen por lo menos unos 2, 3 añitos en el mercado y se empiezan a arraigar sus ideas. ¿Qué es esto? Cuando fue el primer año hubo mucho ensayo y error, se equivocaron muchísimo, cometieron bastantes bestialidades, digámoslo así, ¿sí? Y tomaban los caminos inciertos y cambiaban la cultura un montón de veces. Pero resulta de ser que, pum, la pegaron en alguna vez y en esa, pum, pegada en alguna vez, empezó a crecer. ¿Qué es lo que va a pasar? Es ese modelo de éxito del líder lo va a tratar de pasar hacia a todos los miembros de la organización. Se vuelve una empresa de adolescente, ¿sí? Digamos, van a pasar la formulita como tablita. Si te funciona, imagínate tú, Frodo, tú pones un negocio. En tus primeros 2 años la riegas 20 veces. Y en una de esas, en la 21ª, ¡pum! Le pegas y le pegas con tubo, así todo te funciona, las ventas se dan, tu operación de repente es mágicamente padrísimo y de repente debe estar viendo 5,000 pesos mensuales de ventas, de repente ya tienes 35,000, 40,000 pesos mensuales de ventas. Pues, ¿cuál es tu idea? Dices, no manches, si me voy a una versión 22, cuernos, que llego otra vez a subir, a lo mejor regreso a 5,000. Yo me quedo con esta versión 21. Entonces, lo que sucede en empresas adolescentes es, se casan con una estrategia, se casan con una idea y se quedan con esta lo más que pueden. Muy bien. Pero lo que no saben muchos de esas empresas adolescentes es que muy probablemente un factor de éxito
de su éxito número 21 fue que le pegaron con tubo a la situación externa del lugar. Pero resulta ser que las situaciones externas cambian rapidísimo. De tal suerte de que lo que le funciona en un tiempo, después ya no le funciona. Y encontrarás algunas empresas que no lo han entendido y que incluso, pum, cierran. Dicen, yo tuve un cuarto año fabuloso. Yo me enteré de alguna empresa de sacar recursos en donde yo trabajé, que se basaban en que, no, duré 10 años en el nacimiento, duró 10 años en el nacimiento, donde prueba y error era él solo con un amigo, y después empezaban a sacar y sacaban unos cuantos pesillos, digámoslo así, para acompañar la empresa. Ponle tú anualmente unos 70,000 pesos. Si lo sacas a nivel mensual, unos 6,000 pesos mensuales. 7,000 pesos. Muy bien. Pero de repente en el año 11 se meten algunas convocatorias y ¡pum! La empresa, en vez de estar ingresando 70,000 pesos anuales, ingresó 2 millones de pesos. Entonces, no, pues imagínate con estos números que te estoy hablando, pues estás hablando de 20 veces más, ¿no? Sí, dices, no, pues aquí me quedo, padrísimo, bienvenido, ahora sí encontré la minita, ya le entendí esto de los negocios, etc, etc. Sí, pero resulta ser que el gobierno después se dio cuenta que era una minita y empezó a regularla, ¿sí? Y entonces en su momento es que yo no entiendo por qué en el año 11, 12 me fue de 1,5 millones de pesos y en el año 13 volví a bajar las ventas. Digo, pues hay que implementar mejoras. En este caso, ya cuando entré yo ya estaba en el año 17. Entonces, de alguna manera ya había entendido también eso y volvió a ser una empresa en vida intermedia. Una empresa en vida intermedia se da cuenta de que tus éxitos, primero, a veces al principio toman trabajo aprenderlos, porque no hay teoría que te diga exactamente cómo funciona una empresa en su momento de tu sector, porque tienen demasiados factores que hacerse. Se necesita más una asesoría más que una capacitación. ¿Sí? Hay demasiados factores. Pero ponle, a lo mejor hay muchos ensayos y errores en donde a lo mejor vamos a ser más positivos. A lo mejor la riegas 4 o 5 veces. ¿Sí? Pero en la sexta, pum, le pegas. Muchos empresarios, sobre todo en niveles jóvenes, dicen, aquí me quedo el resto de mi vida. Pero cuando ya lo entienden o cuando después lo entienden, ¿saben qué? Después de pegarle así, hay que seguir probando por otros lados, sin que se vea la sensación de que cambiaste acá, probando a niveles chicos, nuevas maneras hasta que le vuelvas a pagar a este otro y cuando le pegues con más tubo, lo implementas en el lugar que ya está exitoso. Muy normalmente, esto lo hacen con más de una empresa. ¿Qué es esto? Los empresarios, al menos que yo ubico, no tienen un solo negocio, tienen muchos negocios. No solamente para generar múltiples fuentes de ingresos, sino para hacer a través de ensayo y error. Por ejemplo, tienen una sólida y tienen otra que les va creciendo, que es de ingreso variable, en donde si les funciona alguna fórmula muy específica, la empiezan a implementar en la empresa sólida. ¿Sí? Entonces, lo que empiezan a entender es que funcionan las organizaciones a través del cambio continuo y a través de un cambio continuo probado, ¿sí? Y entonces empiezan a generarse una cultura más arraigada en la intermedia hasta que de plano llegamos a la madurez y el declive. El madurez y el declive es cuando ya no puede haber cambios organizacionales. Hay algún momento en donde se dice, pues ya, a lo mejor el sector se está muriendo. Por ejemplo, está bien fácil ver sectores muriendo, ¿no? Cuando hables de Kodak, cuando hables de Blockbuster, cuando hables de eso, fácil, ves un sector muriendo, Videocentro, ¿no? En el caso de los viveros, felicidades, no creo que muera por un ratito, a menos de que de repente ya no tengas especies vegetales que vender, eso sí me preocuparía. Pero no creo. Creo que va a mantenerse y creo que después va a tomar cierto impulso, viéndome como futurista,
pensando en que la calidad del aire está cada vez peor. Entonces, yo creo que la gente va a tener más y más plantas en su casa. Entonces, no te preocupes. Creo que es un negocio en ascenso. Bueno, como tal, ¿cómo te vas sintiendo hasta ahorita, Frodo? Porque no te he escuchado. Está bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Seguro? Ok, thank you. Ok, hay mecanismos para estar cambiando el mecanismo cultural, ¿no? Hablando de liderazgo carismático, es una manera de cambiar el cambio cultural, ¿no? Cuando existe un líder que de alguna manera entra en empatía demasiado con todos los miembros de del personal, es fácil hacer un cambio cultural. También la evolución misma cultural o la persuasión coercitiva. Esto es totalmente lo contrario al liderazgo carismático. Cuando hablo de una persuasión coercitiva, hablo de, por ejemplo, imagínate si te dijera, vamos viendo académicamente hablando, aquella persona que no entre con uniforme a sus clases virtuales tiene 5 en la materia. ¡Pum! Persuasión coercitiva. En donde te están induciendo a cierta conducta de una manera brusca, de una manera de regla. No te estoy diciendo que te pongas uniforme. Ok, de una manera de regla y de una manera así, de tajo, que podría ser que el cambio cultural se dé gracias a esa regla dura. No hay que abusar de ellas, pero a veces funcionan. ¿Ok? La destrucción de otra cultura y del renacimiento por ejemplo, empresas. Imagínate, Dios no lo quiera, pero que tu empresa en donde estás ahorita esté en la quiebra, en la bancarrota, y digan, pum, troné. De alguna manera u otra, si fue un pum, troné, va a haber un cambio cultural brusquísimo. Vas a tener que buscar otra chamba o a lo mejor el mismo dueño, ¿sabes qué? Esta razón social tronó, pero todos nos vamos a esta nueva razón social. Razón de más para cambiar culturalmente todo, ¿no? Ya te diste cuenta que el dueño no siempre las tiene todas y empieza a haber un cambio por sí sola en la organización normalmente. Te dije que me llegó a pasar a mí, en donde una vez nos sentó el gerente, digámoslo así, y nos dijo en pocas palabras, chicos, la empresa como va a ir a quiebra. Así nos lo dijo, éramos 15 en reunión. La empresa como va a ir a quiebra. ¿Qué podemos hacer? Y de repente todos los que tenían ese ingresillo seguro empezaron a asustarse un poco. Sí, entonces es lo de, no, mira, ¿qué tal si hacemos esto, hacemos esto? Y veías que las personas, en vez de estar apáticas, en vez de estar así como en una sensación de chin, ya voy a buscar, me voy, no sé si a buscar otro trabajo. No, al revés. Yo jamás había visto a la empresa con tanta gente tan comprometida. De repente la gente empezó a entender que era que había que levantarlos entre todos y se volvió muy interesante lo que hicieron. Muy, muy interesante. Muy bien. Bueno, hubo una persona, estábamos hablando hace ratito de que cuando tú haces una empresa, está normalmente a la manera de trabajar que tú trabajas. Y una pregunta súper válida, que bueno, al menos yo me la hice, por eso también agregué estas láminas, fue, bueno, sí, padrísimo, pero ¿cuál es mi manera de trabajar, no? A veces que no tenemos con tal claridad tus modelos de personalidad. Y comentarte que Carl Jung, bueno, para empezar, te decirte este cuate un poquito, Carl Jung, que es relativamente nuevo, estamos hablando como los 40, 50, y se le conoce como un pionero en la rama psicológica, ¿sí? Junto con Freud, ¿sí? Pero Carl Jung no solo hizo solo la rama psicológica, dentro de la rama psicológica también puede entrar lo que es DO, desarrollo organizacional. Digámoslo así, poniéndote en palabras así, duras. Esta materia, Frodo, se relaciona mucho con recursos humanos y por ende, al relacionarse mucho con recursos humanos,
se relaciona mucho con psicología. Este es en donde tú puedes competir con psicólogos por un puesto laboral, ¿sí? Porque el psicólogo también sabe de desarrollo organizacional. Nada más que la diferencia es que tú lo ves mucho más desde un enfoque de resultados y administrativo, y él lo ve más en un enfoque de desarrollo de personas, ¿sí? Pero también tú, al estar en un enfoque de desarrollo administrativo, tienes que verla a las personas. Y él, desde un enfoque de las personas, tiene que ver los procesos. Entonces, que al final es como una sinergia rara, ¿sí? Como cuando están, cuando están hablando de la misma canica, pero de volteadita nada más. No sé si me doy a entender. Bueno, entonces metemos este tema de personalidad, en donde digamos que manejó dos grandes y a partir de ahí derivó y derivó y derivó, hablamos de 16 personalidades laborales. La idea que vamos a hacer el día de hoy a través de tu cuestionario que vas a revisar, sí vas a tener que dedicarle unos 30 minutos. Explicarte porque también te puede generar la duda al inicio, como cuando yo lo hice. Es que las preguntas dicen sí, otra dice sí, luego dice a veces, luego dice no y luego dice no. ¿Ok? No sé si lo dije con los tonos correctos, pero vas a encontrar un sí mayúsculas, luego un sí, luego un a veces, luego un no y luego un no mayúsculas. ¿Sí? De tal suerte que cuando es no mayúsculas, es algo que es una aseveración que es totalmente falsa. Cuando sea un sí mayúsculas, es que es una aseveración totalmente cierta. Es, digamos, totalmente cierto, cierto, a veces, falso, totalmente falso. ¿Ok? Bueno, te digo para que cuando lo contestes no te genere tanta ansiedad. ¿Ok? Y bueno, a través de eso hablábamos de los dos grandes grupos. Primero el grupo de los introvertidos, que los introvertidos son más felices cuando se hace lo que ellos piensan, así de fácil, y que no quieren trabajar con nadie más, ¿sí? O sea, que ellos por su cuenta dejan los chambear, eh, que se vaya a la esquinita y que ellos produzcan por sí solos. Entonces se les llamarían los introvertidos en la cultura organizacional. Y los extrovertidos son aquellos que necesitan de interacción con la gente para vía de funcionar laboralmente hablando. ¿Sí? Son aquellos que están requiriendo de una constante retroalimentación y pláticas gerenciales y entre miembros de organización. Tú lo has llegado a ver, Frodo, no sé en cuál estés, en la izquierda o en la derecha, en donde, por ejemplo, si tú te necesitas, por ejemplo, para vida de estar feliz en un trabajo, estar comadreando con alguien, platicando, hey, ¿qué onda? Chicharacheando, y eso significa que estás en el extrovertido. Si tú dices, por mí feliz que nadie venga y que me dejen solito a mí en todo el día, significa que estás en el introvertido. ¿Ok? Esto no tiene tanto que ver que cómo socializas. Ojo, no es lo mismo. No estoy hablando de cómo socializas, porque muy probablemente seas del corte introvertido laboralmente hablando, pero extrovertido en la vida normal. ¿Sí? Pero bueno, estamos hablando aquí del corte de cómo te desempeñas laboralmente hablando. Y manejaba 4 cuadrantes, que los pongo acá primero, 4 cuadrantes en donde se manejaban en el cuadrante de las X, ya bien sea sensorial o intuitiva, cuando te vas más hacia la derecha o más hacia la izquierda sensorial, y en el eje de las Y, cerebral y emotiva. ¿Sí? Manejaba en digamos, estos 4 y los manejaba como binas. Muy normalmente vas a tener una bina, digámoslo así. Por ejemplo, puede ser sensorial cerebral, intuitiva cerebral, sensorial emotiva o intuitiva emotiva. ¿Cómo se desempeña más o menos cada uno? Y el día de mañana vamos a reforzar esto, o sea que es importantísimo este cuestionario para mí ahorita. ¿Sí? El cerebral, cuando hablemos de ese cerebral, disfruta viendo todos los problemas con lógica.
Imagínate que yo te lanzara un problema y tú dijeras, ah, ok, déjame ver cómo resolverlo de manera lógica. Es fuerte en análisis, pero débil en ponerlo en práctica. O sea, este cuate analiza, 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 pero no lo manda a la realidad. Es un trabajador metódico, dice paso A, paso B, paso C, paso D. Es muy puntual, es muy así y de alguna manera siempre está acatando las órdenes. A este cuate lo pones con cifras y está feliz. Le pones, ok, sé analista de datos, feliz. Analista de sistemas, muy feliz. Contabilidad, feliz. Porque este cuate lo que quiere es hacer deducciones todo el tiempo. Siempre quiere estar haciendo su lógica. Muy bien. Está el otro, que es el sensorial. El sensorial, la palabra lo dice, toca, ¿sí? El sensorial toca, es bueno consiguiendo resultados. Cuando trabaja con rutina, este cuate está feliz porque ya es un lugar conocido para él, ¿sí? A él le gusta mucho trabajar lo mismo una y otra y otra y otra vez. Por lo tanto, es muy complicado para él cambiar la rutina. Tiene mucho sentido común y es práctico. También es organizado y trabaja muy duro. De esos como caballitos de batallas, por así decirlo. Es enérgico y resuelto. Y este es muy bueno para negociar problemas. Yo te diría que aparte de lo que viene en la lámina, es muy bueno para hacer sistemas de operación. Porque este cuate, sí, a diferencia del cerebral, este cuate sí sabe crear, pero este cuate sí se basa más en rutinas para poderlo hacer. Entonces, de alguna manera u otra, si tú le pones a hacer o crear situaciones de rutina, él es el indicado. Por otro lado, el intuitivo. El intuitivo se aburre muy fácilmente. El intuitivo disfruta con cosas extrañas. Al intuitivo le encanta descubrir estas... Imagínate que Jaime Maussan, se llama Jaime Maussan, ¿no? Jaime Maussan te lo podría decir como intuitivo laboral. Le aburren las cosas que sean totalmente aprobadas por todos y les encantan las polémicas, digámoslo así. Esa gente que le encantan estos teorías conspiranoicas, les encanta ver el panorama general de las cosas, les encanta ver alguna situación, alguna situación extraña o un sobreanálisis de alguna situación. Estas personas son muy, muy, muy buenas creando, porque digámoslo así, su mente está creando todo el tiempo, ¿sí? Pero también mandarlas a rutina, la matas, o mandarlos a rutina, los matas. Entonces, a estas personas son muy buenas dejarlos de creativos. Que se pongan de creativos y el sensorial que los bajen. ¿Sí? Muy bien, Frodo. ¿Dudas? Nada. Y el emotivo disfruta estar con las personas, decide sobre los valores personales, es afectuoso y simpático y es muy bueno para relacionarse en equipo. Por ejemplo, si tú pones en un equipo a un emotivo, siempre va a estar buscando la colaboración. Ok, como tarea del día de hoy, chicos, te digo a ti, Frodo, y tú le vas a decir a Mariana seguramente, les por favor mega encargo que hagan el cuestionario de personalidad. Sí, por favor. Que hagan un cuestionario de personalidad para a través de eso, tú saber, tú saber en qué parte estás. Lo que voy a necesitar al final del camino es que me imprimas la pantalla. No sé si estás haciendo tareas con el celular, ¿verdad? Sí, ok. Sí, ¿Sabes cómo imprimir pantalla en tu celular? un screenshot, ¿no? Exacto, el screenshot. ¿Sí sabes cómo es el screenshot? Ah, perfecto. Es que hay gente que no, yo tardé en aprender. Ok, me haces un screenshot de tus resultados en la encuesta y me los subes a Classroom. Los voy a necesitar para mañana.
que es parte inicial con lo que inicio explicando. Y qué mejor que tú, como cuando lo digas, te identifiques en qué lugar estás. Porque a ti te va a salir IJN así, y tal, tal, tal. Te van a salir una serie de siglas. El día de mañana voy a hablar sobre esas siglas. Entonces, por favor, también le encargo a Mariana. ¿Sí? Bueno, algo que me quieras compartir, Frodo, algo que me quieras decir. La tarea mañana, igual se la puedo entregar hoy, al rato, de Sí, ayer. ¿vas a trabajar ahorita? Sí. Ok, entonces, mira, no Igual voy a... me da chance, creo, de hacer la encuesta ahorita un ratito más.